Bienvenidos a otro nuevo episodio de tu podcast favorito, Encaminados al Éxito. Yo soy tu host, Luis Romano, y en esta ocasión vamos a hablar de otro de los archivos de la mente millonaria. Estamos ahora mismo en el episodio número 44. Vamos para el año ya casi mente. Nos faltan menos de 10 episodios, nos faltan 8 episodios para ya cumplir un año grabando semanalmente, sin falla. Y eso me alegra mucho porque muestra consistencia. Aunque había grabado episodios anteriormente, antes de haberlo empezado secuencialmente, sí, estoy considerando que el momento oficial de cuando empezó el podcast fue ya hace casi un año. Cuando vayamos a cumplir ya los 52 episodios que marcan el año, entonces lo dejamos saber. Y que bueno, me siento muy bien por eso. Vamos a hablar en el episodio de hoy, vamos a hablar del archivo número 4. En el archivo número 4, si tú vienes siguiendo esta... ¿cómo se dice? Esta serie, sí, porque es una serie. Esta serie, en este podcast, lo que hacemos es, entre invitados, analizamos un libro, hacemos como un mastermind y tratamos de que ese mastermind sea intercalado con los entrevistados que traigo aquí al podcast para darle un poquito más de variedad y además así también añadirte valor a ti de otra manera. En este caso lo estamos haciendo con el libro de Los secretos de la mente millonaria. Si te gusta de lo que estamos hablando aquí, si te gusta cualquier otro episodio, compártelo en tus redes sociales, sube una foto en Instagram y taguéanos la cuenta donde nos puedes encontrar como Encamínate al Éxito en Instagram. Esa es la red social que yo más uso y por ahí comparto muchas cosas. Además de contenido de valor, obviamente comparto un poco más de mi vida. Y nada, vamos al grano de una vez porque estos episodios quiero hacerlos bien cortitos, bien cortitos, para que sean como un aperitivo, ¿ok? Un aperitivo de 10-15 minutos como máximo. Vamos a hablar del archivo número 4, donde el autor del libro, Eckhart, nos dice que los ricos piensan en grande y los pobres piensan en pequeños. Es algo como que tan sencillo de decir, sin embargo, tiene como una profundidad. Si uno se sienta a analizar de la manera que muchas de las personas piensan, incluyéndome a mí. Hay veces incluso que a mí me pasan pensamientos por escasez, o sea, pensamientos de escasez, pensamientos de pobreza, pensamientos de que incluso hasta pudieran ser negativos de cierta manera, y es precisamente por los paradigmas que ya uno tiene, y en eso ya hemos hablado un poquito de los paradigmas en los episodios anteriores. Y hay muchas veces que uno tiene ese mismo pensamiento de pensar en pequeño, y luego voy a dar un ejemplo que de hecho no hace mucho me pasó. Bueno, en este archivo lo primero que nos habla Eckhart es que nos habla de la ley del ingreso, y la ley del ingreso lo que te dice a ti es que tú vas a ser pagado, tu pago en el marketplace, o sea en el mercado, tu pago en el mercado es directamente proporcional al valor que tú le añades al mercado. Y él le gusta hacer énfasis en la palabra valor. O sea, no es la cantidad de lo que tú traes, sino qué tanto valor tú le añades al mercado. Es imposible que tú quieras ganar mucho más dinero si no haces mucho más cosas. O sea, si tú no añades mucho más valor, es imposible que tú ganes más dinero. ¿Que hay unicornios? Claro que sí, hay unicornios como en cualquier situación. Sin embargo, no es la norma. La norma es mientras más valor tú añades, más reconocimiento se te da y más dinero tú terminas haciendo. Y si no me creen, pues tú solamente tenemos que poner los ejemplos de los deportistas.
mientras mejor juega un deportista, más se le paga. Mientras menos valor le trae al juego, le trae al equipo, menos se le paga. Entonces uno tiene que aprender a diferenciar entre los pensamientos que uno tiene en la cabeza si uno se quiere encaminar al éxito, si uno quiere empezar a pensar como rico. Uno tiene que analizar y pensar en los paradigmas que uno tiene también, porque esos pensamientos quizás ya vienen por herencia, quizás ya vienen porque otra persona te lo puso ahí y tú ni siquiera sabes, no estás consciente de ello. Entonces es muy importante cada vez que tú pienses en algo. Por ejemplo, el ejemplo que le quería dar era en cuestiones de negocio. Usualmente a mí me pasaba que cuando pensaba en una idea de negocio, siempre pensaba como en lo pequeño. Yo quisiera tener por lo menos un equipito de tantas personas. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese pensamiento corto, ese pensamiento de escasez, lo que va a hacer es que por más que tú te esfuerces, tú solamente vas a llegar a ese tope que tú mismo te seteaste. Entonces tú tienes que aprender a pensar en grande, que en vez de que tú digas, un ejemplo que hace también el mismo autor, es que cuando él estaba abriendo una cadena de gimnasios, cuando la empezó, él pensaba, su visión era: yo quiero abrir 100 tiendas en Estados Unidos completo. Y un competidor que abrió 6 meses después que él abrió, su meta era solamente tener por lo menos una. Y quiero hacer como ese énfasis en el por lo menos, porque uno usa mucho ese por lo menos. Entonces, empiézate a fijar, empieza a ser consciente sobre lo que tú mismo te dices, sobre lo que tú piensas, sobre la magia de que tiene pensar en grande. No importa, o sea, no te va a hacer daño pensar en grande, no te va a poner, no te va a hacer trabajar menos, no te va a, por ejemplo, si tú no llegas a cumplir la meta que tú tenías pensando en grande, no te va a hacer nada más. Hay una frase que dice que si tú quieres llegar a la luna, tú debes apuntarle a las estrellas, porque en el peor de los casos aterrizarías en la luna. Entonces es muy importante pensar en grande ante las situaciones, y eso va mucho de la mano con pensar en abundancia, pensar y dejar de pensar en escasez, y va muy conectado también con el otro archivo que era que los ricos juegan para ganar, y eso como que todo se va ahí como que mezclando, porque es más o menos la misma idea. Tú tienes que pensar en grande y pensar de que tú sí vas a ganar, que si no eres tú, ¿por qué no tú? O sea, tú no puedes pensar e irte por la parte, déjame yo hacerlo aquí on the safe side. O sea, en la parte que es más segura. Sí, tú tienes que tomar riesgos, tú tienes que planear, tú tienes que analizar la situación y tomar riesgos calculados, como siempre digo. Sin embargo, tú siempre tienes que pensar en grande para que puedas terminar en un punto donde tú te veas y tú mires hacia atrás y te sientas satisfecho. Okay, entonces, en cuanto al valor, tú tienes que pensar, si tú no piensas en la parte monetaria y quieres pensar en la parte de liderazgo, tú tienes que pensar quizás cuántas personas tú eres capaz de influenciar. Mientras más personas tú seas capaz de influenciar, mejor será tu liderazgo. Lo voy a repetir: mientras más personas tú seas capaz de influenciar, mejor será tu liderazgo. Bien lo dice John Maxwell, que el liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Todo va a depender de qué tantas personas tú puedas influenciar por medio de tu palabra, por medio de tus hechos, ¿ok? Por medio de tus hechos más que tus palabras. Entonces, de acuerdo a eso es que se va a saber si tú eres buen líder o no. ¿Ok? Y que también él nos dice que la gran mayoría de personas no piensan en grande por varias cosas. Hay personas que no piensan en grande por miedo al fracaso. Esa es la más común, miedo al fracaso. Pero también hay gente que le tiene miedo al éxito.
Hay gente que piensan que si se hacen exitosos, que si se hacen ricos, que si tienen una compañía muy grande, pues su familia se le va a alejar o que sus seres queridos se le van a alejar. Hay personas que piensan así y ese es uno de esos miedos que también tú deberías pensar y hacerte consciente de ellos para que sepas cómo combatirlo, vamos a ponerlo así. Porque como todo miedo empiezo o sea, de la manera que yo lo pienso es todo miedo se combate con información. Mientras más información tú tienes en la cabeza, menos miedo tienes. Así que entiende que hay diferentes tipos de miedos que hacen que tú también pienses en pequeño. Otro de los miedos que hacen que tú pienses en pequeño, cuando tú tienes poca autoestima, cuando tú no te sientes que tú tienes el valor suficiente o que lo que tú estás entregando tiene valor suficiente. Esa es otra cosa que tú tienes que ser consciente. Y por último, tú tienes que entender que a este mundo nosotros vinimos a servir. Si tú, creo que era Jim Rohn que decía, preocúpate en hacerle llegar las cosas, o sea, preocúpate en ayudar a los demás a conseguir lo que ellos quieren y tú, a su vez, conseguirás lo que tú quieres, pero el enfoque tiene que ser en servir a otros. Yo pienso que nosotros vinimos a este mundo a servir y pienso que tú tienes dones y tienes una pasión escondida, quizás, o si la descubriste, pues felicidades. Pero todo el mundo tiene que tener esas herramientas donde puede servir, donde la puede poner al servicio de los demás. Ahora, está en ti saber monetizar esas herramientas que ya tú tienes, esas cosas que a ti se te hacen más fácil que a los demás hacerlas. Está en ti aprender cómo monetizarla. Pero si tú pones tu ego hacia un lado y dejas de pensar en mí, en lo que me pasa a mí, en cómo yo me puedo beneficiar y empiezas a poner el enfoque en el servicio, en lo que tú puedes ayudar a otras personas, pues la riqueza te va a acompañar. Solo tienes que empezar a pensar en grande y utilizar tus herramientas, las cosas que se te dan a ti mucho más fácil que a las demás. Y nada, yo pienso que esto fue todo en el archivo número 4 de este libro de los secretos de la mente millonaria. Si te gustó lo que hablamos aquí, si tienes cualquier comentario, si me quieres enviar un mensaje, me puedes encontrar en Instagram como Encamínate al Éxito. Te invito de verdad que me dejes un comentario a ver qué te pareció, o que me tagues en alguna foto si lo estás escuchando, o que me envíes un mensaje. A mí me encanta hablar, me encanta discutir y debatir diferentes puntos de vista, así que te espero por ahí. Muchísimas gracias a las personas que nos dedicaron estos minutitos de su tiempo, y hasta la próxima. Quiero decir que la semana que viene sí tenemos una invitada también muy especial. Como ya sabrán, estoy haciendo ¿cómo se dice eso? Como un season, ¿será? Sí, como una temporada, vamos a ponerlo así, una temporada de solamente mujeres exitosas, mujeres que pueden servir de ejemplo a no solamente a mujeres, sino también a hombres. Y estoy haciéndole entrevistas a ellas para que nos den su punto de vista. En la semana que viene tenemos una entrevista con Daisy Cedeño, directamente desde Florida, así que no te la puedes perder. Le llaman la rey del podcast, la reina del podcast le llaman, así que ya tú sabes, no te lo puedes perder. Y nos escuchamos. Yo no sé cómo se despide la gente, porque yo no puedo decir nos vemos la semana que viene. Voy a tener que averiguar eso. Bueno, pues ya ustedes saben, hasta la semana que viene.